Ya chicos, entonces vamos a comenzar con esta clase que corresponde a límite de funciones. Dicho esto, lo primero que quiero precisar es que hagamos un análisis a partir de un ejemplo sencillo para que podamos entender por qué se estudia el límite. Porque la verdad es que eh, no es que uno quiera estudiar el límite en forma antojadiza, como para haber inventado algo en matemáticas, ¿cierto? Que se le quiera agregar como contenido, sino que tiene un fundamento. Entonces, vamos a ver una especie de motivación, ¿ya? Entonces, consideremos la función, voy a poner una función sencilla, f de x igual a x cuadrado menos 1 dividido en x menos 1. ¿Ya? Una función sencilla. Entonces, pensemos en esta función. Si nosotros observamos esta función, podemos decir que el dominio de esta función van a ser todos los valores de x, tales que lo que se encuentra en el denominador es diferente de cero, ¿verdad? Y nosotros, a partir de todos los análisis que hemos hecho en alguna oportunidad, podemos decir de que estos efectivamente son los reales a excepción del 1. Entonces, estamos de acuerdo con que si yo quisiera darle valores a x, yo no podría saber, ¿cierto? No podría evaluar x en 1. ¿Ya? Entonces, es claro que no podemos definir, evaluar, ¿cierto? La función f en x igual a 1. ¿Ya? Dado que el dominio lo excluye, ¿verdad? El dominio te dice, mire, usted no puede tomar el 1, no puede evaluar el 1. Pero una pregunta razonable podría ser esta. Si no se puede obtener f de 1, ¿cuál será el comportamiento? ¿Cuál será el comportamiento de esta función cuando x vale 1? Cuando x, no, más que cuando x valga 1, cuando x se acerca a 1. Ya, eso sí podría ser algo razonable, ¿verdad? O sea, si bien no puedo evaluar en 1, sí podría preguntarme cuál va a ser el comportamiento de esta función si yo me acerco a ese valor prohibido, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos vamos a construir una tablita donde acá vamos a poner x, acá vamos a poner f de x, ¿ya? Vamos a poner la función y nosotros vamos a ubicarnos, ¿cierto? En el centro de esta tablita vamos a poner el 1, ¿ya? Obviamente nosotros sabemos que este valor no se puede evaluar, pero al menos podríamos decir qué pasaría si yo me acerco a ese valor, ¿verdad? Entonces, nos vamos a acercar de las dos formas que podemos acercarnos a los reales. Es decir, si yo me pongo en una recta y tengo el 1 acá, me voy a acercar desde acá, desde los valores que son menores que 1, y me voy a acercar desde el otro lado, es decir, desde los valores que son mayores que 1, sin tocar el 1, por supuesto, ¿no? La idea es acercarse. Entonces vamos a evaluar, por ejemplo, en 0,999, 0,99, 0,9, ¿verdad? Son valores que están a este lado. Y por el otro lado nos vamos a acercar al 1,001, 1,011, 1,1, por ejemplo. Y vamos a ver qué resultado se obtiene, ¿verdad? En la función al reemplazar el x por esos valores que tenemos ahí. Entonces les voy a solicitar a ustedes que con una calculadora
reemplacen el valor de x acá, por ejemplo, y me digan qué valor le entrega la función. Por ejemplo, yo acá voy a poner un ejemplo cómo se hace. F de 0,9 en el fondo sería 0,9 al cuadrado menos 1 dividido, ¿cierto?, en 0,9 menos 1. ¿Ya? Ese sería como el modelo, ¿verdad?, de cómo uno reemplaza. Y eso uno lo mete en la calculadora y le va a entregar un valor. Entonces yo les voy a solicitar que ustedes hagan esa cuenta, me vayan diciendo. Entonces, ¿cuánto vale la función cuando reemplazamos la x en 0,9? 1,9, profe. 1, ¿9? ¿solo eso? Sí. Ya. Ahora hagan el mismo cálculo con el 0,99. ¿Cuánto da? 1,99. 1,99. Perfecto. Ahora lo mismo con este valor. Agrega otro 9. 1,999. Ya, perfecto. Ya, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el valor 1,001. 2,001. ¿Ya? 1,011, perdón, y el 1,111. 2,011. Y el otro, 2,111. 2,111. Perfecto. Entonces, si nosotros miramos bien, nos damos cuenta de que cuando me aproximo de un lado, me estoy acercando a un valor, y cuando me acerco desde el otro lado, me estoy acercando al mismo valor, pero desde desde la otra perspectiva. Entonces, intuitivamente, ¿qué podemos decir? Si x se acerca a 1, la función se acerca ¿a qué valor? Intuitivamente, ¿qué valor será? Por un lado estoy en 1,999 y por el otro estoy en 2,001. Entonces la función se va a acercar ¿a dónde? A 2, ¿o no? 2. Entonces, matemáticamente, ¿cómo expresamos eso? Matemáticamente nosotros decimos que si x tiende, se acerca, se aproxima a 1, entonces la función f se acerca o tiende al valor 2. A pesar de que si yo, por ejemplo, reemplazara en la función original el valor 2,
no voy a llegar a nada. De hecho, si ustedes meten el valor 1 en la calculadora, derechamente 1 en la función, les va a decir que ese valor no existe o les va a tirar algún error. No sé si hagan la cuenta. O sea, si ustedes reemplazan, hacen f de 1 en la calculadora, ¿qué les entrega? Error de syntax. Exactamente, ¿cierto? Sale un error, ¿cierto? Dice error de sintaxis. ¿Y por qué pasa eso? Porque si nosotros tenemos la función f, que es x cuadrado menos 1 dividido en x menos 1, y yo hago efectivamente f de 1, sabiendo que eso está prohibido por el dominio, le va a quedar 1 al cuadrado menos 1, y abajo le queda 1 menos 1. O sea, usted llega a algo que en matemática no está definido, que es un cero partido por cero. Sin embargo, haciendo el estudio cerquita del 1, nos damos cuenta que la función sí se acerca a un valor de 2. ¿Se fijan? Entonces podemos al menos saber cómo se comporta la función en un entorno cerquita del 1. Sabemos que la función se va a acercar a 2. ¿Me siguen la idea, verdad? Sí, profe. Entonces, dicho esto, es aquí donde aparece la idea de que uno puede estudiar funciones, ¿cierto? En valores como quien dice prohibidos, ¿cierto? Haciendo un estudio de tendencias, ¿ya? Entonces, desde ahora en adelante, nosotros vamos a decir, bueno, esto quiere decir matemáticamente que el límite cuando x tiende a 1 de esta función x cuadrado menos 1 dividido en x menos 1 efectivamente es 2. No es lo mismo, quiero dejar claro, no es lo mismo evaluar o reemplazar el valor en una función que estudiar un límite, porque en el límite lo que yo estoy haciendo es estudiar cuánto es la función, a cuánto se acerca esa función cuando yo tiendo un valor que sabemos que no podemos evaluar. ¿Ya? Ese es como el sentido que tiene en realidad el estudio de límites. Entonces, el límite es un estudio de tendencias. Básicamente vamos a ver cómo se comportan las funciones cuando x se acerca o tiende a un valor, ¿cierto? Que muchas veces va a estar prohibido por el dominio. ¿Ya? Entonces, dicho esto, voy a entregar la definición formal, a pesar de que a mí lo único que me interesa con la definición formal es explicar qué es lo que estamos haciendo con el límite, que aquí lo hicimos en forma intuitiva. Le vamos a dar formalidad a esto y rápidamente vamos a abandonar, porque la idea no es precisamente profundizar demasiado la definición, aunque de todas maneras igual lo voy a explicar. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de la definición formal de límite. ¿Ya? Y por favor, no quiero que se asusten, porque normalmente la definición formal de límite asusta, ¿ya? Pero eh, no es tan terrible, ¿ya? Si uno la entiende en forma intuitiva y si le hacemos un par de grafiquitos, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Entonces, definición. Diremos que el límite, cuando x tiende a un punto, vamos a llamarle a, de f de x, es un resultado L, ¿ya? Vamos a decir eso, sí y solo sí. Para toda medida epsilon positiva, este número epsilon va a ser un número, ¿ya? Un número chiquitito, arbitrario, una medida que nosotros nos vamos a dar positiva. Existe un delta que va a depender de epsilon, ¿ya? Que va a depender de este número, también positivo. O sea, si yo me doy un epsilon, voy a encontrar un delta que depende de epsilon. Eso estoy diciendo. Tal que si la distancia que hay
entre x y a es menor que delta, entonces la distancia que hay entre la función y el valor del límite es menor que epsilon. ¿Ya? Esta es la definición formal del límite. La voy a explicar con palabras, ¿ya? Porque esta es la definición matemática que yo sé que impacta un poco, ¿ya? Sin duda que impacta, pero no hay que asustarse demasiado. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Lo voy a graficar y se va a entender. Miren, vamos a usar un poquito las definiciones de valor absoluto para poder desintegrar de una u otra manera estas desigualdades que están aquí. Vamos a darle interpretación a esto y de esa manera vamos a despejar dudas. Fíjense en lo siguiente. ¿Qué significa que 0, x menos a menor que delta? ¿Qué es lo que significa eso? Entonces vamos a desarmar esta desigualdad y le vamos a dar interpretación. Primero, lo que dice ahí es que el valor absoluto de x menos a es mayor que 0. La única manera de que un valor absoluto sea positivo es que lo de adentro no sea 0, ¿verdad? Porque el valor absoluto es siempre positivo. Lo vimos en el curso, ¿verdad? Entonces, la única manera de que no sea, de que sea positivo siempre es que lo de adentro no sea 0, ¿cierto? Porque el valor absoluto puede ser el resultado que me entregue un valor absoluto, puede ser positivo o 0. Entonces, estamos descartando el caso en que x sea, que el valor absoluto sea 0. Esto es equivalente a decir en el fondo que x menos a nunca es 0. O sea, que x nunca es a. ¿Qué significa eso? Lo que yo les comentaba. Cuando uno evalúa límites, ¿cierto? Cuando uno calcula límites, que más adelante vamos a hacer cálculo del límite y van a ver que es bastante sencillo, ¿ya? De hecho, evaluar este límite va a salir muy, muy rápido, pero la idea es que entiendan el concepto que está detrás. Lo que estoy queriendo decir con esto es que yo nunca soy el valor. Me acerco al valor, pero no soy el valor. ¿Se fijan? Nosotros acá en ningún caso evaluamos x en 1. Nos acercamos a 1. Me acerco bastante, muchísimo, pero no soy 1. ¿Se entiende, no? Entonces, la definición, eso te está diciendo en una parte. Te está diciendo, mira, x menos a es mayor que 0. O sea que x menos a no puede ser 0. O sea que x nunca es a. Nunca soy el valor. Me acerco, pero nunca soy el valor. Por otra parte, tenemos que x menos a es menor que delta. Si nosotros desarmamos usando las propiedades de valor absoluto, tenemos menos delta, x menos a, delta. Si yo sumo a, te queda a menos delta, x, a más delta. Ah, pero esto significa, si lo escribo como intervalo, que x pertenece a un intervalo de la forma a menos delta, a más delta. Ay, ¿qué significa eso? Bueno, lo voy a dibujar para que lo vean. Como acá estamos hablando de x, dibujemos un eje x. Entonces, a es el valor al que me quiero aproximar. ¿Se fijan? Te dicen que, a no, que x nunca es a. Entonces vamos a hacer un circulito ahí, así, como diciendo, mira, yo nunca voy a hacer a. Pero sí, x se mueve entre a menos delta y a más delta. Entonces por acá voy a tener a más delta y por acá voy a obtener a menos delta. Entonces, ¿qué está pasando? Te están diciendo que x se va a acercar, miren, x se va a acercar tanto como desea a, pero nunca voy a hacer a. Ese delta te está diciendo, bueno, ¿cuánto me acerco? Si delta es más chico, más cerca de a estoy. Si delta es más grande, más lejos de A estoy. Pero me estoy acercando a A por todas las formas que me puede acercar. Pues. En este caso, desde esa dirección o desde esta otra dirección. Si ustedes lo comparan con lo que hicimos intuitivamente, efectivamente es lo mismo. O sea, me estoy acercando al 1. Nunca soy 1, pero me acerco. ¿Verdad? Aquí me acerqué. Me acerqué mucho, me acerqué menos, me acerqué menos. Me acerqué mucho, me acerqué menos, me acerqué menos. O sea, estos son los valores
¿cierto? Que le voy dando a delta para acercarme a ese valor A, ¿verdad? ¿Se entiende la idea, verdad? ¿Sí? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces ahí tenemos la primera etapa. Ahí está la primera etapa. Ahora, ¿qué significa ahora que f de x menos L es menor que epsilon? Vamos con la segunda parte. ¿Qué significa que valor absoluto de la función menos el límite menor que epsilon? Este L es el resultado del límite, el valor que nosotros dijimos a quién se acercaba a la función. Este vendría siendo el L en este caso, ¿no? En el ejemplo el L sería el 2, ¿verdad? A dónde se acerca la función. Entonces, desarmemos esa desigualdad. Tenemos valor absoluto, f de x menos L menor que epsilon. Esto significa que menos epsilon, f de x menos L, epsilon. Sumamos L para ver cómo se mueve f. Te queda L menos epsilon, f, L más epsilon. Ah, o sea que la función también va a estar en un intervalo de la forma L menos epsilon, L más epsilon. Como estoy hablando de f, aquí estoy hablando del eje Y. Por lo tanto, dibujemos nuestro eje Y. Acá está nuestro eje Y. El valor de L es el resultado del límite cuando uno lo evalúa. Lo que te están diciendo es lo mismo que pasaba con la X. Voy a tener un valor L menos epsilon, L más epsilon. Te están diciendo que la función se va a mover en ese intervalo, incluyendo el valor de L, por supuesto. Entonces, si ustedes se fijan, ¿a qué es comparable esto? Al ejemplo que nosotros vimos al principio. Fíjense, el valor hipotético, ¿verdad? El valor de L va a ser 2. Entonces se mueve, aquí hay un epsilon chiquitito, aquí hay un epsilon un poco más grande, aquí hay un epsilon un poco más grande, porque está más lejos de 2. Y acá también, chiquitito, más grande, más grande. Entonces, ¿qué está pasando? Efectivamente, existe un intervalo en torno a ese valor, en donde la función se acerca a ese valor de L. ¿Se entendió esta parte o no? ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora juntemos las dos cosas, porque podemos juntar las dos cosas. Vamos a juntar el primer intervalo que estábamos hablando y vamos a juntar el segundo intervalo y vamos a hacer el dibujo completo, que es la interpretación geométrica de la definición. Interpretación geométrica de la definición de límite. ¿Ya? Entonces, a ver, juntemos ambos casos. Tenemos un gráfico XY, tenemos una función, pongamos por acá, que tiene un valor prohibido, ¿ya? No siempre va a ser prohibido ese valor, límite se puede evaluar en funciones donde tiene, pero la idea es aquí complementarlo con lo que hicimos en el ejemplo. Tenemos y igual f. Entonces yo acá abajo voy a tomar, aquí está el valor a, acá vamos a poner el a menos delta, acá vamos a poner a más delta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que está pasando es que yo tomo un intervalo, ¿verdad? En donde no puedo tomar a, pero me acerco a él. ¿Ya? Ahí está. A su vez, ese valor me va a generar
¿verdad? Me va a generar un L menos epsilon, L más epsilon, en general es simétrico. Ya aquí no me quedó muy bonito, pero esto es lo que está pasando. Lo que te están diciendo es, mira, si yo me acerco a la, si yo me acerco en un valor hasta aquí, sí o sí el valor del límite lo voy a encontrar acá. ¿Ya? Eso quiere decir la definición. Es como un caminito. Entonces usted toma el caminito aquí, si toma ese caminito, usted va a la F y la F la lee en el eje Y. Entonces el caminito te dice, mira, si usted toma un valor en esta franja amarilla, sí o sí voy a encontrar el valor de L en esta otra franja amarilla de acá arriba. Si usted toma un valor de A, un valor cerquita de A por esta franja amarilla que estoy pintando ahora, sí o sí voy a encontrar un valor de L por este lado de la franja amarilla. ¿Se fijan? Es un caminito, es como en el fondo, mira, por aquí se va a mover la función. A este valor se va a acercar la función. ¿Se entiende la idea ahora? Entonces no es otra cosa que un estudio de tendencias. Es decir, si me acerco por acá, la función se va a acercar a L de esa forma. Si yo me acerco por acá, la función se va a acercar a L de esa forma. ¿Ok? ¿Ya? Y eso claramente quedó mostrado en el primer ejemplo intuitivo. ¿Verdad? Entonces, la primera lección que podemos decir es, bueno, si este límite existe, primero es único. Entonces, algunas observaciones importantes. Algunas observaciones importantes. Entonces, primero, si el límite, cuando x tiende a de f, esto se lee así, ¿ah? Límite cuando x tiende a de f da un resultado L, ¿ya? El valor del límite es L. Si ese límite existe, es único. Eso quiere decir de que si una función se le calcula un límite, no te pueden dar dos resultados. Tiene que ser uno solo y por donde me acerque. ¿Ya? Por donde me acerque. Si me acerco a por la izquierda, ¿verdad? Como en este caso, o me acerque a por la derecha, como en este caso, el valor al que yo llegue tiene que ser el mismo. No puedo llegar a valores distintos. Si yo llegara por un lado y llegara por el otro a cosas distintas, se dice que el límite no existe. ¿Ya? Entonces, segunda observación, se dice que límite cuando x tiende a de f de x igual L existe si el valor de L es un número real. ¿Ya? 2, 3, menos 5, pi cuartos, lo que sea. ¿Ya? Pero el valor que yo evalúe, ya vamos a ver cómo evaluar límites, ¿ya? Si ese límite existe, sí o sí tiene que ser un número real. Y además, como es único, tengo que acercar por donde me acerque, ¿ya? Por donde me acerque ese valor, tiene que ser exactamente el mismo. Es decir, diremos que límite cuando x tiende a de f de x igual L existe si el límite cuando x tiende a por la izquierda, ya voy a explicar esta notación, de f de x es lo mismo que el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x, y esto es L, un número real. ¿Qué significa? ¿Ya? ¿Qué significa esto?
Esto de acá le vamos a llamar límite lateral izquierdo. A esto de acá le vamos a llamar límite lateral derecho. ¿Qué significa acercarse por la izquierda y acercarse por la derecha? Básicamente esto. Si usted tiene A, decir que yo me acerque por la izquierda, esto significa A menos, ¿cierto? Es el lateral izquierdo. Es decir, me estoy acercando por valores que son menores que A. Como en el caso que hicimos en el ejemplo acá arriba, ¿ya? Esto de acá sería acercarse al 1 por la izquierda, ¿verdad? Porque me estoy acercando por valores menores a 1. Este de aquí, el lateral derecho, significa que me voy a acercar por los positivos, es decir, para los valores que son mayores que A. En el caso de la tabla que nosotros hicimos acá arriba, esto que estamos haciendo acá es acercarse al 1 por la derecha. Y fíjense que ambos se acercan al mismo valor. Por esa razón el límite existe. ¿Me siguen la idea? Conceptual, me interesa concepto, no me interesa que calculemos nada. Primero, entender el concepto de la existencia de un límite. ¿Qué significa acercarse? ¿Qué significa tendencia? ¿Se entiende la idea, verdad? Ya, perfecto. Ok, cualquier consulta me la hacen, ¿ah? Porque esto es un concepto que es relativamente nuevo para algunos. Entonces, mucha atención con eso. Ok, ahora la pregunta del millón. Tú dices, bueno, profe, se entiende la definición. O sea, se entiende que si me acerco un punto por los dos lados, voy a llegar al mismo valor por los dos lados, ¿cierto? Y ese es un número real. No estoy evaluando el número, me estoy acercando. Ok, pero voy a tener que hacer, y yo creo que es una pregunta que uno se hace al principio, ¿no? Cuando usted evaluó este límite y dijo, mire, el límite vale 2 en forma intuitiva, se hizo una tablita. ¿Vamos a tener que hacer esa tabla todo el rato? La verdad es que no. ¿Ya? Esto solamente era para evaluar formas intuitivas, ¿ya? Formas intuitivas de estudiar la existencia del límite. ¿Ya? Era una forma absolutamente intuitiva. Van a existir funciones mucho más complejas, sin duda, ¿ya? Pero no es necesario hacer esta tabla para poder evaluar el límite que nosotros queríamos. Entonces, volvamos a la pregunta de origen. La pregunta de origen que nos vamos a hacer es la siguiente. A ver, ¿cuánto vale o cómo calcular el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 dividido en x menos 1? Sin hacer todo lo que hicimos, ¿cierto? La tabla de valores, que la calculadora y todo eso. Bueno, para eso lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Miren, se hace lo siguiente. Entonces, nosotros tenemos mucha atención, porque esto en el fondo es lo que nosotros vamos a hacer de ahora en adelante. Yo tengo límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 dividido en x menos 1. Sabemos que el problema está en 1, ¿verdad? Y de hecho me quiero acercar a 1. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar técnicas algebraicas, ya sea factorización, racionalización, para poder evaluar el límite y eliminar el problema, que en este caso es el 1. Porque acuérdense que x tiende a 1, pero x no es 1. Me acerco, pero no soy 1. Entonces, como me estoy acercando, pero no soy 1, yo puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? ¿Y por qué puedo hacer lo que quiera en términos algebraicos? Porque estoy dentro del dominio. No soy 1, estoy cerca de 1. Entonces, yo veo arriba una suma por diferencia. Entonces hacemos esto. Tenemos límite cuando x tiende a 1. Tengo suma por diferencia, x menos 1, x más 1. Abajo tienes x menos 1. Y como x no es 1, se acerca a 1, pero no es 1, entonces x menos 1 no es 0 y por lo tanto puedo simplificar.
¿Se fijan? Entonces, al momento de simplificar, ¿qué me queda? Me queda una función equivalente, que es x más 1. ¿Se fijan? Entonces, si x se acerca a 1, aquí viene una comilla, reemplazo, no es como que reemplace, sino que yo como que, comillas, reemplazo la x por 1, ¿sí? Al evaluar x por 1, te queda aquí 1 más el 1 que tenía al lado, y entonces el resultado es 2. Eso significa que la función se acerca al 2 cuando x tiende a 1. Entonces, hagamos el punto y la atención en lo siguiente. Si yo calculo este límite, observo lo siguiente. Primero, trato de factorizar, ¿cierto? Tratamos de manipular algebraicamente la expresión para poder eliminar ese término conflictivo. El término conflictivo en general está dado por esto. El mismo límite te lo sopla. Porque decir que x se acerca a 1 es lo mismo que decir que x menos 1 se acerca a 0. No es 0, se acerca a 0. Entonces, eso significa que el 0 que estaba en el denominador cuando nosotros estábamos evaluando directamente la función está presente arriba y abajo en algún lado. Y por esa razón es que nos dio 0 arriba, 0 abajo, y eso significa que hay un término que podemos eliminar. Y eso es, pues, justamente ese x menos 1 que les estoy mostrando, apareció arriba y abajo, lo podemos simplificar, y una vez que yo lo simplifico, ya puedo evaluar el límite en forma mucho más tranquila sin encontrarme con el problema del dominio. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende cuál es la idea de cómo calcular un límite? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces aquí me voy a detener, ¿verdad? Ya sabemos que esto sucede. Ahora voy a interpretar geométricamente lo que recién vimos. Entonces, interpretación geométrica, geométrica del ejemplo anterior. En el fondo, si nosotros graficásemos la función x cuadrado menos 1 sobre x más 1, ya la función es esta, ya, tenemos x y acá. Por un lado tenemos que cuando la función se acerca a 1, y acá lo voy a hacer así lo voy a hacer a escala, ahí está el 2, acá está el 1. Nosotros sabemos que por la simplificación, para x distinto de 1, ¿cierto? La función al simplificar, al factorizar y simplificar, les quedó como un x más 1. Eso es una recta, ¿ya? Si uno la grafica y les queda aquí. Entonces, la recta es esa, ¿ya? Lo que está queriendo decir esto es que si yo me acerco, oh, me pasé creo un poco, ¿no? Era acá abajo, era ahí. Si yo me acerco al 1, si yo tomo un intervalo, un delta, aquí, la función se va a acercar, ¿cierto? Aquí está el otro intervalito, a 2. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Entonces la definición interpreta bastante bien lo que yo estaba comentando. Si yo me acerco por acá, la función se va a acercar así. Si yo me acerco por acá, la función se va a acercar de esta forma al valor 2. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, perfecto. Ya. Entonces, a ver, como les decía, nosotros no vamos a hacer tablas de valores, vamos a trabajar de esta manera.
como en esta última parte para calcular límite, entonces lo primero que vamos a hacer es definir propiedades de límites. Entonces, propiedades de los límites. Ya, entonces, propiedades de los límites. Primero, sean f, g, funciones, y cnr, una constante, entonces, ¿qué tenemos? A ver, primero, límite. Cuando x tiende a de una constante, cuando yo calcule el límite de una constante sola, va a ser la misma constante. Límite, cuando x tiende a de una constante por una función, eso va a ser la constante por el límite cuando x tiende a de la función. Es decir, la constante queda afuera y solo evalúo el límite de la función. Cuando tenga el límite de una suma, de funciones, eso es la suma de los límites, es decir, el límite de f más el límite de g. Cuarto, cuando tengo una multiplicación, también se separa el límite de f por el límite de g. Si tengo un cociente, una división, límite de f partido por g es igual al límite de f dividido en el límite de g. Ahora, el límite de g no puede ser cero porque si no, no existe. No puede ser cero, si no el límite no existiría. Sexto, límite, si yo tengo el límite cuando x tiende a de f, este es L, y el límite cuando x tiende a de g es igual a m, entonces el límite cuando x tiende a de f elevado a g es igual a L elevado a m. ¿Ya? Más menos, estas son las propiedades de los límites eh, que vamos a utilizar. Después van a aparecer otras, pero ahí tengo que introducir otros temas de continuidad y por eso mismo es que no quiero ser demasiado invasivo en las propiedades que vaya poniendo, ¿no? Ya, entonces, vamos a ver. Entonces, lo primero es, ejemplo uno, aplicando propiedades de límite, ¿ah? Porque ahora vamos a dedicarnos a eso. Calcule límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 4x más 5. Fíjense, es bastante fácil. Son límites de evaluación directa que se le llama, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste un límite de evaluación directa? En donde simplemente usted, comillas, reemplaza la x por 2 en toda la expresión y obtiene el valor del límite, ¿ya? Cuando yo evalúo un límite,
uno comillas reemplaza. ¿Por qué decimos comillas? Porque entendemos conceptualmente que no estoy reemplazando la x por 2, me estoy acercando a 2. Entonces uno dice, bueno, me acerco a 2 al cuadrado más 4 por 2 más 5. Uno evalúa directamente el límite. Y queda así, 4 más 8 más 5. Entonces usted ahí le queda 8 más 4 son 12 y 12 más 5 son 17. Entonces la función, ¿cierto? X cuadrado más 4x más 5 se acerca a 17 cuando x tiende a 2. ¿Se entendió, verdad? Es un límite de evaluación directa. Vamos con otro. Calcule límite cuando x tiende a 1 de x más 3 partido por 4x más no sé, más 7, por decir algo. ¿Ya? Lo mismo, hacemos evaluación directa. Entonces, al hacer evaluación directa, nos queda 1 más 3 dividido en 4 por 1 más 7. Te queda arriba 4, abajo te queda 4 más 7, son 11. Entonces el límite te queda en 4 partido por 11. ¿Se entendió cómo evaluar límites directamente? Sí, profe. Ya, eso es bastante sencillo, ¿ya? La vida nunca es tan simple, la verdad de las cosas, ¿no? Porque estas funciones no tienen el problema en el punto que se está pidiendo calcular el límite. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando tenemos formas indeterminadas? Entonces, vamos a ver por ahora forma indeterminada, 0 partido por 0. Bueno, esto que está aquí, la forma indeterminada 0 partido por 0, no es una respuesta. Si yo calculo un límite, ¿ya? Y llego a esto en la evaluación directa, tengo que hacer algo. Entonces, si al evaluar el límite se llega a esta forma indeterminada, debemos, comillas, levantar, de hecho se dice así, levantar la indeterminación con artificios algebraicos conocidos. ¿Cómo? ¿Cuáles son los artificios algebraicos conocidos? Primero, factorización y simplificación. Racionalización y, bueno, operatoria con fracciones también. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos, ¿cierto? Que son los típicos ejercicios, ¿verdad? Que uno ve en el cálculo del límite. ¿Ya? Son los típicos ejercicios que uno ve en los cálculos de límite que uno debe como trabajar, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente. Voy a tirar algunos ejemplos, ¿ah? Ejemplo, calcule límite cuando x tiende a 2 de 6x menos 12
dividido en 2x menos 4. Ya, entonces, observemos aquí cómo trabajar esto. Mire, si nosotros hacemos primero lo que siempre hemos hecho al principio, una evaluación directa, te queda 6 por 2 menos 12, dividido en 2 por 2 menos 4. Arriba te queda 12 menos 12, abajo te queda 4 menos 4. Llegaste a 0 partido por 0. Lo que yo les decía. Evaluamos el límite directamente, como lo hicimos arriba, igual, que es lo primero que siempre se hace. Y llegamos a una forma indeterminada del tipo 0 partido por 0. Entonces, al llegar a eso, nosotros no podemos decir ese es el valor del límite. Porque como lo dice el nombre, es una forma indeterminada. En matemática eso no tiene un valor. Entonces tenemos que levantar la indeterminación. ¿Ya? Entonces tenemos forma indeterminada. Por lo tanto, tenemos que aplicar algún artificio. Puede ser fracción, operatoria con fracciones, si hay que sumar fracciones, racionalizar, factorizar y simplificar. Esa es la idea. Entonces, hay que eliminar un término que genera el 0 partido por 0. Entonces, usted tiene límite cuando x tiende a 2, 6x menos 12, dividido todo eso en 2x menos 4. Mientras usted no evalúe el límite, la palabra límite va. Eso es súper importante. Es decir, si yo tengo esto, entonces, como voy a aplicar artificios algebraicos, la palabra límite tiene que ir siempre. Entonces ponemos límite cuando x tiende a 2, factor común arriba, 6. Abajo tenemos factor común, 2. Y ahí tenemos un factor que se puede simplificar, el x menos 2. Entonces usted tiene ahí límite cuando x tiende a 2, te queda 6 partido por 2. Las propiedades del límite, ¿qué te dicen? Cuando usted tiene el límite de una constante, es la misma constante. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de 6 partido por 2 es la misma constante 6 partido por 2, que nosotros sabemos que es 3. Y entonces ahí tenemos resuelto el límite. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Perfecto. Vamos con un tercer ejemplo. Ejemplo 3. Calcule límite cuando x tiende a 0 de 1 más x al cubo menos 1 dividido en x. Ya. Si yo evalúo el límite directamente, lo mismo. Al evaluar directamente te queda 1 más 0 al cubo menos 1 partido por 0. Te queda 1 menos 1 arriba 0, abajo 0. Forma indeterminada. Entonces, esto es una forma indeterminada. Entonces, tenemos que trabajar el límite. Vamos a ver. Límite para x tendiendo a 0, 1 más x al cubo menos 1 partido por x. Vamos a multiplicar, ¿cierto? Tenemos un cubo de un binomio. Te queda límite para x tendiendo a 0, el primero al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Ahí está resuelto el cubo del binomio, menos 1 dividido por x. Entonces esto es límite cuando x tiende a 0, te queda 1 más 3x más 3x cuadrado más x cubo menos 1 dividido todo eso en x. Podemos cancelar el 1 con el menos 1 de ahí. Te queda arriba límite cuando x tiende a 0, 3x más 3x cuadrado
más x cubo dividido por x. Factorizamos por x arriba. Tenemos factor común, límite, cuando x tiende a 0, x, 3 más 3x más x cuadrado dividido por x. Ahí está el factor 0/0. Se simplifica. Ahí está la factorización y la simplificación. Y nos queda el límite. Cuando x tiende a 0, te queda 3, 3x más x cuadrado. Entonces, ¿usted qué hace? Eliminó los términos, ahora puede evaluar directamente. Le queda 3 más 3 por 0 más 0 al cuadrado, eso es simplemente 3. Por lo tanto, el límite vale 3. ¿Se entendió bien? Sí, profe. Perfecto. Otro ejemplo. ¿O les doy tiempo para escribir estos dos? ¿Les doy tiempo, chicos? Por favor, profe. Ok, ya. Otro ejemplo. Ejemplo 4. Veamos el ejemplo siguiente. Tenemos calcular límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 4x menos 5 dividido en x cuadrado más x menos 2. Ya, listo. Hacemos lo mismo, evaluación directa. Entonces tenemos límite x tendiendo a 1 de x cuadrado más 4x menos 5, x cuadrado más x menos 2. Esto es 1 al cuadrado más 4 por 1 menos 5. Abajo tenemos 1 al cuadrado más 1 menos 2. Esto es 5 menos 5 arriba, abajo 2 menos 2. O sea, tenemos una forma indeterminada del tipo 0 partido por 0. Ya, perfecto. Entonces, no es respuesta, tenemos que hacer algo. Tenemos límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 4x menos 5. Abajo tenemos x cuadrado más x menos 2. Factorizamos. Arriba tenemos dos paréntesis. Estas cosas las vimos al principio del curso. Buscamos dos números que sumados te den 4, que multiplicados te den 5. Eso es 5 y 1. Abajo, x más, x menos, 2 y 1. Ahí está el factor que podemos eliminar, ¿verdad? Entonces, simplificamos y nos queda límite cuando x tiende a 1 de x más 5 abajo x más 2. Ahora evaluamos el límite. Te queda en 1 más 5, abajo te queda en 1 más 2. Esto es 6 partido por 3, entonces el límite vale 2. ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Cambiemos un poco la estrategia, porque aquí tenemos puros límites en donde la única estrategia que hemos usado es factorizar y simplificar. Sin embargo, hay otros límites con raíces en donde podemos racionalizar. Vamos a ver ejemplo. Ejemplo 5. Calcule límite, por ejemplo, cuando x tiende a 1 de la raíz de x más 3
menos 2 dividido todo eso en x menos 1. Entonces veamos eso. Hacemos exactamente lo mismo. Es decir, te queda 1 más 3, te queda raíz de 4, menos 2, y abajo te queda 1 menos 1. Te queda 2 menos 2, 0. 0 partido por 0. O sea, forma indeterminada, ¿verdad? Entonces, trabajamos el límite. Aquí vamos a hacer una racionalización. Tenemos raíces, ¿cierto? Entonces, fíjense aquí. Tenemos raíz de x más 3 menos 2 sobre x menos 1. Racionalizamos, multiplicamos por el conjugado. Raíz cuadrada multiplicamos por el conjugado. Es decir, es la misma expresión con raíces, pero con un positivo en medio. Entonces te queda raíz de x más 3 más 2, raíz de x más 3 más 2. Entonces, ¿qué queda aquí? Tenemos límite cuando x tiende a 1. Fíjense que arriba yo acá tengo a menos p. Acá tengo a más b. Entonces, si yo tengo a menos b y lo multiplico por una más b, tengo una suma por diferencia. Eso sería un a cuadrado menos b cuadrado. Es decir, la raíz queda al cuadrado menos el otro número al cuadrado. Abajo tenemos x menos 1, raíz de x más 3, más 2. Entonces acá la raíz yo la puedo cancelar con el cuadrado. 2 al cuadrado queda 4, entonces queda límite para x tendiendo a 1, arriba te queda x más 3 menos 4, abajo tú tienes x menos 1 por raíz de x más 3 más 2. Entonces esto es límite para x tendiendo a 1, x más 3 menos 4 te queda x menos 1 arriba, abajo tienes x menos 1 también, por raíz de x más 3, todo eso más 2. ¿Qué sucedió aquí? Podemos simplificar esos dos factores. Y al simplificarlo, ¿qué nos queda? Queda el límite cuando x tiende a 1. 1 arriba, abajo queda raíz de x más 3 más 2. Ok. Una vez que logramos eso, evaluamos en 1. Entonces te queda 1 arriba, te queda raíz de 1 más 3, te queda raíz de 4 más 2. La raíz de 4 es 2 y 2 más 2 son 4. Entonces el límite vale un cuarto. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Ya, perfecto. Ahora voy a hacer uno más y ahí les doy tiempo para que lo escriban. ¿Qué pasa si tengo dos raíces? Así tengo dos expresiones racionalizables, por decirlo así, ¿no? Veamos este ejemplo. Calcule el límite cuando x tiende a 4 de raíz de 2x más 1 menos la raíz de x más 5. Abajo te queda raíz de 2x menos 7 y menos raíz de x menos 3. Bueno, un proceso similar, pero un poco más largo. Si usted se fija, al evaluar, si usted reemplaza la x por 4, arriba tiene 4 por 2, 8,
8 más 1 es 9, la raíz de 9 te queda en 3. 5 más 4 es 9, la raíz de 9 es 3 también. Abajo, 4 por 2, 8 menos 7, 1, raíz de 1, 1. Y raíz de 4 menos 3, raíz de 1, y eso es 1. O sea, quedó 0 sobre 0. O sea, tenemos claramente la misma forma indeterminada. La racionalización es la misma. Se hace por partes simplemente. Fíjense bien. Tenemos límite cuando x tiende a 4, raíz de 2x más 1, menos raíz de x más 5, partido por raíz de 2x menos 7, menos raíz de x menos 3. Lo primero es racionalizar por el de arriba. Primero racionalicemos por el de arriba. El de arriba es este, conjugado positivo, es decir, raíz de 2x más 1 más raíz de x más 5, raíz de 2x más 1 más raíz de x más 5. Ahí está el primero. Y ahora vamos a racionalizar por el de abajo, que es lo mismo, conjugado positivo, es decir, raíz de 2x menos 7 más raíz de x menos 3, raíz de 2x menos 7 más raíz de x menos 3. ¿Ya? Es una racionalización un poco más grande. ¿Ok? Entonces observen. ¿Cuál forma suma por diferencia? Bueno, aquí tenemos uno, su conjugado es este. ¿Ya? Entonces, ¿cómo queda eso? Límite, cuando x tiende a 4, te va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Ahí está. No olvidar que hay un factor extra que es el de allá. Ahí está. Y el otro conjugado, que lo voy a pintar con otro color, es este con este otro. Entonces ahí te queda, perdón, te queda la raíz de este al cuadrado menos la raíz de este al cuadrado. Y no olvidar el factor que nos sobra, que es raíz de 2x más 1 más raíz de x más 5. Entonces, las raíces se pueden cancelar con los cuadrados y nos va quedando así. Te queda el límite cuando x tiende a 4. En el primer paréntesis te queda 2x más 1. No olvidar que hay un menos adelante. Póngale paréntesis para no equivocarse con los signos. Raíz de 2x menos 7 más raíz de x menos 3. Abajo lo mismo. 2x menos 7 menos, no olvidar el paréntesis ahí, por raíz de 2x más 1 más raíz de x más 5. Ahí está. Entonces ahora simplemente vamos a reducir eso que se encuentra en los paréntesis cuadrados. Fíjense cómo queda. Te queda el límite cuando x tiende a 4. En el paréntesis cuadrado de arriba te queda 2x más 1 menos x menos 5, raíz de 2x menos 7, x menos 3, acá lo mismo, 2x menos 7, menos x más 3, ¿verdad? Y te queda raíz de 2x más 1 más la raíz de x más 5. Ya, entonces ahora hacemos reducción de términos, ¿cierto? Hacemos la reducción de términos y nos va quedando lo siguiente. Te queda el límite cuando x tiende a 4
En el paréntesis cuadrado de arriba, 2x menos x es x. 1 menos 5 menos 4. Multiplicado por el otro paréntesis. Ahí está. Abajo, 2x menos x, también te queda x. Menos 7 más 3, menos 4. Multiplicado por el otro paréntesis. Entonces, ahí ustedes ven que hay un factor que se puede eliminar arriba y abajo. Ahí está. Entonces, ¿qué va quedando? Te queda el límite cuando x tiende a 4, arriba queda raíz de 2x más 7, perdón, 2x menos 7, más raíz de x menos 3, raíz de 2x más 1, más raíz de x más 5. Una vez eliminado el factor, estamos en condiciones, ¿ya? Estamos en condiciones de poder evaluar directamente el límite. Entonces, ¿qué nos queda? 2 por 4, 8, menos 7, 1, raíz de 1, 1, más 4 menos 3, 1, raíz de 1, 1. Abajo, 4 por 2, 8, más 1, 9, la raíz de 9, 3, más 5 más 4, 9, la raíz de 9, 3. Entonces arriba te quedó 2, abajo te quedó 6, es decir, el límite vale 1/3. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Nota, observación. Recuerde que límite, cuando x tiende a existe, si sus límites laterales, o sea, el límite cuando x tiende a, por la izquierda, ya lo habíamos comentado, es igual al límite cuando x tiende a por la derecha de la función f. ¿Ya? Esta observación la hago para recordar justamente lo que habíamos comentado en la clase y para introducir justamente el ejercicio que vamos a hacer ahora. Ejemplo 7. Sea f de x igual a la función definida de esta manera. 1 partido por x menos 1 partido por x menos 1, si x es menor que 1, y ax más 4, si x es mayor que 1. Te piden determinar a en R, ¿ya? Te piden determinar el valor de a para que el límite cuando x tiende a 1 de f exista. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se pide. Se pide determinar el valor de a para que el límite de esa función cuando x tiende a 1 exista. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, para que el límite exista, los límites laterales tienen que existir y tienen que ser iguales. Entonces, miremos esta función y observemos cómo podemos interpretar esto. Esa función genera un cambio en 1. Entonces usted lo que va a ser justamente decir, mira, aquí está el 1. Para los valores menores que 1, ¿ya? Para los valores que están a la izquierda del 1, la función f que gobierna en ese tramo es 1 partido por x menos 1 partido por x menos 1. Para los elementos que están a la derecha del 1, es decir, para los mayores que 1, la función que gobierna ahí es
AX más 4. Eso te lo está diciendo las desigualdades que están presentes. Entonces, como dijimos, el límite existe cuando sus límites laterales existen y son iguales. Entonces, primero vamos a hacer límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f. ¿Qué significaba estudiar el límite por la izquierda? Usted dibuja acá. Sí, miren, me voy a sacar al 1 por la izquierda, es decir, por los valores de x que son menores a 1. Es decir, que la función que le tengo que calcular límite es a esa que está ahí. Entonces, esto va a ser igual al límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, de 1 sobre x menos 1 partido por x menos 1. Si yo evalúo ese límite, si yo reemplazo, ¿verdad? Hago tender el límite a 1, yo me encuentro con esto. Me encuentro con 1 partido por 1 menos 1 partido por 1 menos 1. Lo de arriba es 1 menos 1, lo de abajo es 1 menos 1. O sea, esto es 0 partido por 0. Claramente es una forma indeterminada. Eso significa que algo tenemos que hacer. Entonces, trabajemos el límite. Límite, ponemos aquí, forma indeterminada. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, te queda así. Sumemos fracciones arriba. Mínimo común x, te queda 1 menos x. Abajo tenemos x menos 1 y te queda así. Límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda. Aquí podemos usar propiedades de las fracciones compuestas, es decir, aquí tengo un 1, extremos con extremos arriba, medios con medios abajo, y te queda así. 1 menos x por 1, abajo te queda x por x menos 1. Arriba tenemos 1 menos x. Eso no es lo mismo que x menos 1. Para poder dejarlos igual, tengo que factorizar por menos 1. Entonces nos queda límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, te queda menos, factorizo por menos, cambiamos el orden de los términos, te queda x menos 1. En el denominador te queda x por x menos 1. Y aquí podemos simplificar, ahora sí, y te queda así. Límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, te queda menos 1 por el menos que había arriba, y abajo te queda solamente la x. Como x tiende a 1, eso es menos 1 partido por 1, y el resultado de este límite es menos 1. ¿Ok? Entonces, ya tenemos evaluado el límite lateral por la izquierda. Me estoy acercando a 1, ¿verdad? Ya. Ahora voy a hacer lo mismo, pero por la derecha. Si me quiero acercar por la derecha, la función que gobierna ahí es esta que está acá, ax más 4. Por lo tanto, decimos, en segundo lugar, límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, de la función, no es otra cosa que el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, de ax más 4. Bueno, en este caso, hacemos lo mismo que hemos hecho siempre, es decir, la evaluación directa, te queda a por 1 más 4, y eso simplemente queda en a más 4. No hay indeterminación, el límite es directo. Entonces acá tenemos el menos 1 y acá tenemos el a más 4. Entonces, vamos a ver la pregunta. La pregunta decía determinar a, ¿verdad? Determinar a para que el límite exista. ¿Qué tiene que pasar con los laterales? Para que el límite exista, los límites laterales tienen que existir y tienen que ser iguales. Entonces ponemos lo siguiente, de la condición de existencia, nos queda límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda de f, tiene que ser lo mismo que el límite
cuando x tiende a 1 por la derecha de f, eso implica necesariamente que el límite por la izquierda, que era -1, tiene que ser igual al límite por la derecha, que era a más 4. Y de esa manera yo despejo a. Entonces, al despejar a, te queda -5 igual a. Por lo tanto, el valor que estábamos buscando es -5.